¿ok? Y tengo la copa. Si usted no la tiene, por favor, a su lado, quiero que en este momento la vaya preparando, la tenga a su mano. El método cambia, vamos a autoadministrarnos la Santa Cena. En quien está en casa, por favor, el sacerdote de la casa es el quien ministra la cena para su familia. Si está mamá solita, la administra para sus hijos. Si está papá solito, para toda su familia o sus hijos. Y si usted está solo, pues obviamente lo ministrará de esta manera, solita, asimismo guiándole. Yo le guiaré aquí por vía internet. Dirá alguien, pastor, ¿esto es válido? Bueno, no podría decir un sí ni un no. Hay muchas opiniones en cuanto a esto. Algunos dicen que por vía internet no es válido. Yo llevaría algo a un contexto no tan literal, sino pensar que no debemos dejar lo que debemos hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Esto debemos hacerlo en memoria del Señor. Es una ordenanza. Entonces, nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar. Cambiemos el método, pero el mensaje es el mismo. Es Cristo. Hoy en nuestras vidas lo hacemos en su memoria, reconociendo profundamente su amor, su entrega y su sacrificio. Vamos a orar esta mañana y luego les voy a llevar al libro de Mateo, porque hoy comenzamos el tiempo de Semana Santa. Lo digo de esa manera. Alguien me dirá, pero eso no está en la Escritura. Sí, lo digo desde el punto de vista cultural para ubicarnos en nuestra cultura colombiana y latinoamericana en el sentido de la era cristiana. Ese es mi sentido. Alguien me podrá decir, no está en la Biblia, sí, tiene toda la razón, pero voy a decirlo de esa manera para que nos ubiquemos que vamos a comenzar la Semana Santa. Ahora, la Semana Santa para nosotros es todo el tiempo. Si ustedes miran el libro de Levítico, que vamos a empezar a leer, los días, la Semana Santa, voy a decir un paralelo, los días santos del pueblo de Israel eran todos los días. Te va a ver el libro de Levítico y lo vamos a leer con Fernando, y Fernando nos está haciendo un estudio muy, muy chévere. A mí me gusta cómo Fernando va entrando y va desmenuzando cada versículo y nos va dejando el concreto de ese capítulo. Me encanta el poder viajar a través de la Biblia en este tiempo. Vamos a orar, Señor, en esta mañana que sea tu palabra, tu corazón, tu pensamiento, tu doctrina. Solamente, Señor, permíteme usar las palabras correctas, centrarme en tu corazón, Señor, y que nada salga de mi pensamiento o de mi entrenamiento, sino simplemente úsame, Señor, en las herramientas que he recibido para que tu gloria y tu reino y tu honra sea maravillosa. Sea tuyo el reino, el poder y toda la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Vamos al libro de Mateo. Vamos a irnos a viajar con el Señor en este tiempo ya del final del ministerio del Señor Jesucristo. Ya estamos finalizando los 3 años. Han sido 3 años intensos del Señor, donde el Señor entrenó a sus 12 hombres en un instituto bíblico muy intenso, muy lindo, pero fueron 3 años intensos del Señor, de milagros, de viajes, de persecuciones, de críticas, de grandes debates que tuvo con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con las mismas regiones políticas romanas, discerniendo, hablando con la gente, tocando a la gente, haciendo la misericordia, el plan de salvación, trayendo las buenas nuevas, sanando a los enfermos, a los quebrantados de corazón y trayendo las buenas nuevas del Evangelio. Han sido 3 años intensos de un trabajo extraordinario del Señor. Ahora viene un cumplimiento profético. Vamos a Mateo capítulo 21, porque en la era cristiana hoy se celebra lo que tradicionalmente conocemos como el Domingo de Ramos. Lo conocemos desde niños, así también yo lo aprendí, muchos de nosotros, porque pues se celebra la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y vamos a ver, mirar algunos detalles de esa entrada triunfal o de esa entrada a Jerusalén, de qué habla, de qué es para nosotros eso, de qué es el mensaje para nosotros en ello. Vamos a leer Mateo capítulo 21, por favor. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, muy bien. Entonces el Señor comienza la preparación de su entrada, y esto es el cumplimiento
de una profecía. Ahora, los profetas hablaron de que iba a venir el Mesías. Si ustedes miran todo lo que es Mateo, los profetas hablaron absolutamente todo. ¿Por qué hago aquí este énfasis? Porque todo lo que le pasó al Señor Jesucristo no fue al azar, no fue algo de la casualidad, no fue algo que apareció por improvisación. Todo fue un plan perfecto de Dios diseñado para la salvación de nosotros. La salvación suya y mía. Y fue un plan de Dios perfecto. Ahora, dice aquí el versículo como dijo el profeta. Ahora, muy bien, ¿cuántas cosas se dijo alrededor del Señor Jesucristo? Y voy a hacer un alto aquí. Por ejemplo, en Mateo capítulo, si ustedes van a Mateo capítulo 1, vayan ahí al versículo, a capítulo 1, Mateo. Se anuncia que Jesús nacería en Belén. ¿Cómo lo sabemos? Mira Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, versículo 5, el contexto. Y ellos dijeron, ¿de quién? Herodes le preguntó a los escribas. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, que allí nacería, ¿quién? El Cristo. Entonces, mire que los profetas ya habían dicho que iban a nacer en Belén. Ahora, pregunto, ¿nació en Belén el Señor Cristo? Sí, se cumplió la profecía. ¿Que nacería de una virgen? Bueno, miren Mateo capítulo 1, versículo 23, día que una virgen concebirá y dará un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Se cumplió esa profecía? Claro que sí. El profeta Isaías lo habla allí en Isaías 7:14. Entonces, ¿se cumplió esa profecía? Claro que sí. ¿Se cumplió que vendrían unos magos? Claro, mire el capítulo 2 de Mateo. Entonces dice, cuando nació Jesús de Belén de Judea en días de Herodes, vinieron del oriente unos magos. ¿Dónde? Y buscando ¿a quién? Al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Se cumplió? Claro que sí, proféticamente. El libro de Daniel nos habla y nos habla proféticamente de que vendrían del oriente a adorar al Señor. Entonces, ¿se cumplió? Se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, que sería Dios con nosotros. Emanuel sería su nombre. Claro que sí. ¿Cómo le colocaron? Emanuel, Jesús, que es el Salvador, o lo salvará de sus pecados. Milagros. El Señor cumplió con esos milagros maravillosos. Vayan, por favor, a Isaías 53. Isaías 53, si usted lo tiene ahí, no lo vamos a leer. ¿Qué nos profetiza? Que el Cristo padecería. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Cristo murió en la cruz. Ustedes miran ahí en Mateo 26:2. Vayan a Mateo 26:2. Adelantémonos un poquito ahí. Mateo 26:2. Vayan conmigo. ¿Sabéis que entre 2 días se celebrará la Pascua? Muy bien. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Son palabras del Señor Jesucristo anunciando su muerte. ¿Y él de dónde sacó eso? Pues de Isaías 53. Fue anunciado por Isaías que el Cristo padecería y él padecería de una manera terrible, horrorosa, y sería flagelado, y sería escarnecido, y sería escupido, y no encontraríamos en él una apariencia casi monstruosa por tanta desfiguración de golpes y de hematomas, como dice Isaías 53, previo los versículos antes del capítulo. Entonces, mire que eso se cumplió, claro, que Cristo padecería, Isaías 53. También se dijo que el Cristo, como dijo Juan, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero profetizado en el libro de Levítico y de Números y de Deuteronomio. Era el Cordero que vendría no a cubrir, sino a quitar el pecado del mundo. Y Juan fue profetizado como esa voz en el desierto, el que proclamaría el camino del Señor, y lo habla allí el profeta Isaías también. Entonces, fíjense que todas esas profecías se fueron cumpliendo una por una. Vamos entonces a Lucas capítulo 4. Ahí hay una profecía muy linda que se cumple también en la persona del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 18. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Quién está hablando? ¿Quién está leyendo? El Señor Jesucristo, allí en Galilea, entra al templo, toma el libro y lee. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es Isaías 61, versículo 1 y 2. Se cumple fielmente. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué dice después? Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, todo se cumplió. Absolutamente todo lo que mandaron los profetas de cómo iba a venir el Mesías, de toda su forma de nacimiento, su forma de ministerio, su forma de morir, su anunciación, la forma en que Juan anunciaría el camino y prepararía el camino del Señor, de que tendría que padecer, de sus milagros maravillosos. Miren Mateo capítulo 13, versículo 58, devuélvanse conmigo ahí, Mateo 13, 58. Muy bien. Todo esto es para decir lo siguiente ahorita. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, el Señor, todo esto se profetizó. Se habló exactamente de todo lo que iba a padecer el Señor y de sus milagros maravillosos. Todo esto fue la obra del Señor. Ahora, volvamos entonces a Mateo capítulo 21. Entonces, ¿la entrada del Señor fue una casualidad? No, fue el cumplimiento de otra profecía. Todo alrededor del Señor. Los profetas hablaron de la venida del Mesías, cómo iba a ser la venida del Mesías. Veamos el versículo 5 de Mateo 21. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Nuevamente se cumple la profecía, nuevamente al pie de la letra. Esto está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esa era la profecía que se iba a cumplir correctamente en el Señor Jesucristo. Miren que esta profecía tiene que ver directamente con el Señor y allí se cumple en una forma perfecta, ¿sí? Y diciendo al Señor, bueno, aquí está cumplido en forma exacta la profecía sobre la llegada del Señor. En Zacarías, si ustedes miran, váyanse conmigo a Zacarías, capítulo 9, vayan conmigo, para que vean que es verdad que ahí está escrito. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucha, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías se cumple al pie de la letra de la entrada del Señor Jesucristo. Ahora, esta entrada del Señor Jesucristo en su primera venida es una entrada de rey. Y quiero que no nos confundamos un poquito. Si ustedes miran, ¿qué dice Zacarías? Dice, aquí, he aquí tu rey vendrá. La pregunta es, ¿el Señor se presentó como rey en su primera venida? Sí. No nos confundamos que él en su primera venida muchas veces se nos dice que vino como siervo. Es correcto esa afirmación. Él vino no a ser servido, sino a servir y a buscar lo que se había perdido. Entonces, él vino a servir. Pero no podemos desconocer que la intención primera en Mateo, que es su título, es presentar a Jesucristo como rey, era presentarse como rey. En su primera venida, el Señor viene como un rey y lo presenta como un rey. Mire, lo dice Zacarías, no lo digo yo, lo dice, alégrate, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador y humilde. La diferencia es que él entra como un rey, pero humilde. Humilde. Entonces, no pensemos que el Señor no vino como rey. Sí, señores, vino como rey y se presentó como rey al pueblo judío y quería que ellos lo recibieran como rey. Pero ese rey vino humildemente. Entonces tengamos eso en mente, humildemente. Gracias a Dios por ello. Y se cumplió la profecía perfecta. Ahora yo pregunto, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, el mismo Herodes, ¿el pueblo de Israel sabía de estas profecías? Sí. Conocía perfectamente la profecía de Isaías, de Zacarías, sí. Conocía perfectamente que vendría un Mesías, sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué no reconocieron esas características en el Señor Jesucristo? Bien, bien interesante.
Les voy a decir por qué. Seguimos leyendo el capítulo. Sigan leyendo conmigo. Versículo 7 del capítulo 21. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tenía en sus manos en el camino, tendía en sus manos sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, de ahí viene la tradición de las palmas y de lo que vemos tradicionalmente, pero miren que la actitud o el acto que hubo acá era de un rey. Si ustedes miran perfectamente, eso es lo que se hacía para un rey. En el Antiguo Testamento, los reyes eran recibidos de esa manera, con mantos, con alabanzas, con ramas, y ustedes lo pueden ver ahí en Primera y Segunda de Reyes, cuando los reyes llegaban a Israel, eran recibidos de esa manera. Entonces, la gente lo recibió, pero entonces, qué extraño, pastor. Si la profecía dice que él entraría como un rey, y Jesús se presenta como rey, porque él se presentó como el rey del pueblo de Israel, y la gente lo recibe como un rey, dice bendito, ¿qué pasó entonces? ¿Dónde está el problema? Sigamos leyendo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Ah, está el problema. ¿Quién es este? Resulta que la gente desconocía quién era Jesús. A pesar de conocer la profecía y las escrituras, y los mismos escritos dicen: sí, él nacerá en Belén Efrata, sí, la escritura lo dice, pero nunca lo reconocieron. Era un corazón endurecido. Bien dice ahí, decíamos en Mateo capítulo 13, versículo 58, que el Señor no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Que la gente era totalmente incrédula, ajena. Mira la pregunta: ¿quién es este? Cuando entró a Jerusalén. Ahora pregunto, ¿el Señor había ido a Jerusalén en algunas ocasiones? Claro que sí. ¿Había hecho milagros y habían sido recorridos las zonas aledañas? Claro que sí. Pero me preguntan: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Y creo que no hay mucha diferencia, porque hoy es lo mismo. La gente sabe que estamos en Semana Santa. La gente sabe que estamos en un tiempo de iglesia. La gente sabe y pregunta: ¿y quién es este? Existe toda una incredulidad absoluta y ajena. Y creen que Jesús es un acto histórico o mitológico o una historia muy linda contada. Pero ¿quién es este? ¿Qué representa? ¿Quién es este? Aún eran ajenos y aún todavía somos ajenos a eso. Y toda esta pregunta se genera mucho: ¿quién es este? Yo no lo conozco. A pesar de que la evidencia escritural es clara en que Jesús es el Mesías. Pero sigamos leyendo, porque viene la segunda parte. Y la gente decía, entonces alguien le contestó a los de Jerusalén, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Error. Resulta que la gente reconocía a Jesús solamente como un profeta, nada más, y no como el Mesías. Por eso aquí un problema en que le hicieron el acto ceremonial de un rey, pero en el fondo del corazón lo vieron como un profeta, no como a su rey. Existió, diríamos, un acto hipócrita, acomodado, políticamente calculado, simplemente emociones a flor de piel, solamente algo como porque la gente grita yo lo hago, pero resulta que en el fondo del corazón de todos los que estaban allí dijeron: pues este simplemente es un profeta. Alguien que habla muy bien de Dios, alguien que hace milagros, y pare de contar. Ahí hay un problema gravísimo. Miren lo que dice Mateo capítulo 16. El Señor Jesucristo ya sabía esto. Y esto es un problema grave, porque el pueblo de Israel, por solamente reconocerlo como un profeta, por eso no lo hizo su rey. Por eso lo desconoció y lo rechazó. Ahí está el problema. Miren Mateo capítulo 16, vayan conmigo un momentico, versículos 13. Esto está antes de lo que estamos leyendo. Vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipos y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente?
Mire la respuesta. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Resulta que la gente solo lo reconocía como un profeta, como un ser humano que traía solamente un mensaje de Dios y pare de contar, pero no lo veían como el rey, como el Mesías. Como fue anunciado en Mateo capítulo 1, el ángel se lo anunció a María. Dice, es Dios con nosotros, Emmanuel, y pondrá su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el Cristo, el Mesías. El ángel dijo, él es el Cristo, el anunciado desde el Antiguo Testamento en Isaías, en Zacarías, en Malaquías. Ahí está. Pero el problema era que la gente no quería reconocerlo como su rey. Buscaban por vista un rey que los liberara del yugo y la esclavitud romana. El tema es que el Señor no venía a luchar contra los romanos. El tema es que el Señor venía a liberar a esos corazones cautivos del pecado y venía a ser un reino que no era de este mundo, sino un reino en los corazones del pueblo de Israel, a crearles una esperanza y un acto diferente de ver las cosas. No lo vieron de esa manera. Pero mire cómo termina el versículo. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ese fue el problema cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. ¿Y quién es este? Aún decía la gente, es un profeta. Se quedó con el rótulo de profeta y eso no sirvió. Por eso después, al poco tiempo, lo crucificaron. Por eso después vieron que no cumplía los requisitos humanos del rey humano y lo crucificaron, porque solamente era un profeta. Y el pueblo de Israel sí que era experto en matar profetas. Les gustaba callar la boca del profeta y los mataba. Y dijo, ¿qué más da otro? Matémoslo. Error, no sabían que estaban cumpliendo una profecía y que el Señor Cristo representaba la persona del Mesías. Ahora, mire lo que dice el final. Respondió Simón Pedro, esto es maravilloso, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Mesías. Ahí está. Entonces, fijémonos cómo en Mateo capítulo 21, el Señor Jesucristo entra y encuentra que la gente lo reconoce simplemente como un profeta. Y eso llenó de dolor su corazón. Vaya un poquitico a Lucas, por favor. ¿Qué pasó? Miren a Lucas, por favor. Avancen ahí a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vayan conmigo. Lucas capítulo 19, versículo 41. Resulta que cuando entra el Señor Jesucristo a Jerusalén, es un sabor agridulce. El Señor entra cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Yo me imagino que el Señor, pues muy grato, le tendían los mantos, las palmas, pero en su corazón iba un dolor profundo. Vio mucha gente animada, mucha gente emocionada, pero no conmovida, no transformada, no salva. Vio mucha gente de mucha emoción, pero poca pasión. Y mire lo que pasa en el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, después de la entrada, aquí dice la entrada triunfal, bueno, cuando habla de entrada triunfal, es la entrada del rey, pero no fue tan triunfal realmente. El objetivo era realmente que el pueblo judío lo reconociera como el Cristo, el Mesías, y solamente dijo, es un profeta, es un profeta. Entonces dice que después del versículo, ven el versículo 40, que cuando ya allí los fariseos dicen, bueno, calla esa multitud, le damos el versículo 39 para entrar en contexto. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ok. Entonces finalmente, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Una de las cosas que pasó terriblemente fue que el Señor comenzó a llorar. ¿Por qué? Dice, oh,
diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estracharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice el Señor acá, y aquí hace un acto profético sobre el pueblo de Israel, de cómo el Señor llora porque Él quería reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Dice, no quisieron y no reconocieron la visitación. Ahí dice, mira, y no conociste el tiempo. Es decir, la gente, los fariseos, los saduceos, los herodianos, el pueblo de Israel, todos los que están en Jerusalén, no reconocieron que era el Cristo en que ingresaban en ese pollino. ¡Qué ciegos! Zacarías decía, entrará un rey milagroso anunciado por una virgen que los magos visitaron y que Juan anunció y que se cumplió perfectamente en su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y entrará en un pollino y hará milagros y se cumplirá la profecía de Isaías 64 y todo eso sucedió y no reconocieron su visita. Cuando entró en ese pollino, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Pues creo que no estamos muy ajenos a lo que pasa en el día de hoy. Todos vemos evidentemente que Cristo es la respuesta al ser humano y que decimos, ¿y quién es este? Y y el Señor hace una profecía aquí terrible, porque no le reconocieron en la entrada a Jerusalén. El no reconocimiento de Jesucristo como rey ese día, sino como un profeta, produjo esta profecía. Y produjo que el Señor dijera que entre el 9 de abril al mes del 9 de septiembre del año 70, el general Tito acabaría completamente con Jerusalén. Fue un sitio entre el 9 de abril al 9 de septiembre del año 70 después de Cristo, cuando Tito toma Jerusalén y la arrasa completamente, porque no conocieron y no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, cuando no reconocemos a Cristo hay consecuencias. Cuando usted no permite que Cristo entre en su vida, hay consecuencias. Hay resultado de esos actos. Y el acto de rechazar y no reconocer a Cristo ese día en la entrada de Jerusalén trajo la destrucción del pueblo judío en el año 70. Ahí está. Fíjense cómo fue importante y era importante esa entrada en el reconocimiento. Muy bien. Pero me gusta lo siguiente. Después de que el Señor entra a Jerusalén y simplemente la gente lo reconoce como un profeta, el Señor llora ante esa actitud, le duele en su corazón, dice, ¿cuántas veces los quise recoger? Pero ustedes mataron a los profetas, los persiguieron y no reconocieron mi visitación. No me reconocieron. Y les decía, ahí está escrito en Zacarías 9, sáquenlo. Zacarías, eso estaba escrito, eso estaba en los manuscritos. Cualquier escriba podía hablar Zacarías 9 y decir, y leer, y decir, oye, el que viene allá en ese pollino, oiga, es exactamente Zacarías. Mire, el que viene, oiga, se ha cumplido hoy. Vamos, adoremos, glorifiquemos, porque no es un profeta, es el Hijo de Dios, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no sucedió. No reconocieron su visitación, no lo aceptaron, estaban más preocupados por su vida y por sus cosas propias de este mundo. Ahora, miren lo que hace tan hermoso el Señor. En Lucas, sigamos leyendo. Versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Muy bien. Y versículo 47, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrón. Y enseñaba cada día en el templo. ¿Qué hizo el Señor después de entrar a Jerusalén? Generalmente un rey se va para su palacio. El Señor se fue para su palacio, se fue para el templo. Ese era el lugar, ese eran los negocios de su padre. Ese era el lugar donde el tabernáculo de Levítico, Dios hablaría al pueblo de Israel. Y allí se fue el Señor. Qué hermoso. Después de este escenario de llorar y sus lágrimas, no pierde la razón de ser de su venida, predicar el evangelio. Y dice que entrando comenzó a sacar a los que estaban en el templo, que lo tenían vuelto un desorden absoluto. Dice que enseñaba cada día en el templo. Me encanta la parte final del versículo 48. Y estaban y todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todo el mundo estaba
anonadado mirando lo que el Señor hacía. Pues eso fue lo que pasó el primer día. A veces nos quedamos solo con la imagen de que el Señor entró con ramos, pero hubo muchas más cosas. Ese día el Señor lloró por Jerusalén. Ese día el Señor profetizó la destrucción de Jerusalén. Ese día el Señor purificó el templo y ese día el Señor predicó el evangelio allí y enseñaba. Fue más allá de entrar. El Señor seguía trabajando en la vida y en los corazones de aquellos que le rechazaron. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿y por qué si toda esa profecía está escrita? ¿Por qué lo rechazaron? Por la dureza de su corazón, por su incredulidad. ¿Qué dice Juan, capítulo 1? Vayan conmigo a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahí está. Ahí está. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó? Ese día en Jerusalén no le recibieron, le rechazaron, no le creyeron. Sabían que era un Cristo, sabían que era como un profeta, sabían que si venía, sabía, pero no había nada en su corazón. Esto me hace recordar un poquito cuando el Señor hablaba como los días de Noé, ¿recuerdan? Esto será como los días de Noé, cada uno en su casamiento, en sus cosas, en sus ocupaciones, y cuando menos ven el juicio. Esto es igualito, mire, esto es como los días del Señor Jesucristo. La gente sabía de la profecía de Isaías, que nacería una virgen, que nacería en Belén, que Juan anunciaría su llegada como el Cordero, que el Señor leería Isaías 64 y se cumpliría en él que el Espíritu del Señor está sobre mí y él vendría a sanar, a libertar y a limpiar, a lavar, a restaurar corazones quebrantados. Se cumple perfectamente la visita de los magos, se cumple perfectamente la entrada triunfal, se cumple perfectamente Isaías 53 cuando él llevado a la cruz. Todo se cumple. Todo está escrito y todo se cumple. ¿Cuál es el problema? La dureza del corazón. ¿Cuál es el problema de hoy? Que conocemos simplemente al Dios intelectual. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿estamos en Semana Santa? Sí. ¿Usted sabe que él murió en la cruz? Sí. ¿Que nació en Belén? Sí. ¿Que él murió y resucitó? Sí. ¿Que va a volver? No sé, tal vez. Y todo eso lo sabe la gente. Entonces la pregunta es, igual que en esa época, todos lo sabían, pero lo rechazaron. La dureza de su corazón, no lo reconocieron como rey. Esto es igualito, estamos en la misma época y en el mismo momento histórico, igual. La gente solo conoce a Cristo como, sí, alguien interesante, es un profeta, fue buena gente, un buen filósofo, fue un buen hombre de Dios, pero nunca es mi rey y mi salvador. Igual, lo rechazamos, incredulidad, lo dejamos aparte y no queremos tener una relación con él. Simplemente conocemos al Cristo histórico. Vemos en una película, sí, cuando cuando murió con los dos ladrones. Vemos la película de la Pasión de Cristo. Sí. Y solamente conocemos hechos históricos, pero nunca nos ponemos en nuestro corazón y decimos, Señor, bienvenido, haz tu entrada triunfal a mi vida, entra a mi corazón porque tú eres el Cristo, el Mesías, no eres simplemente un profeta. Ven, Señor, y vive en mi vida y toma mi vida porque quiero tener una relación contigo, no solamente un conocimiento intelectual. Hermanos, estamos en la misma situación actual de hace 2000 años. La historia se repite igual. ¿Y quién es este? Es un profeta. Es alguien que aparece en la televisión, que hicieron una película, que conozco, pero mi relación con Dios, no, yo hago mis cosas a mi manera, solo conozco al Cristo de la película de la Pasión de Cristo, nada más, nada más. Estamos en el mismo escenario, como los días de Noé. Igual, ahora estamos como los días de Jerusalén, igual. Ahora el Señor nos habla, ya no por profetas, Dios nos habla a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1.1, que en el tiempo atrás nos habló a través de profetas, pero en Hebreos 1.1 nos dice, ahora nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Es Jesucristo el que nos habla ahora a nuestras vidas. Bueno, muy bien. Zacarías 9.9 nos habla de que él tendría que entrar como rey. Ahora, hago énfasis, él quería ser rey. Él venía como rey.
Él entró como rey, humilde, pero es rey. Ese título no se lo podemos quitar. No podemos confundir que la entrada triunfal entró un siervo. Sí, entró un rey humilde que venía a servir a nuestras vidas, pero su título está dado. Zacarías lo dice claramente. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. Era el rey de los judíos. Venía a ser rey de ellos. Pero Juan, terminemos con Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primera de Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que hoy en la entrada triunfal del Señor Cristo le decimos, oh, ven Señor, ven a mi vida, a todos los que le recibieron, a todos los que sacamos los mantos, las ramas y le decimos, Señor, tú no simplemente eres un hecho histórico, tú no simplemente eres un hombre solo de milagros, tú no simplemente eres el que cubre mis necesidades, tú eres mi rey, mi Señor, mi Cristo, mi Mesías. ¿Y cuál es el resultado de eso? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, ¿en cuál nombre? Que Él es el rey de mi vida, como lo reconoce Pablo más adelante en los epístolas. Pablo dice, Él es el rey de nuestras vidas. Él es el rey de los judíos en principio, era la razón de ser, y Mateo lo presenta de esa manera, pero se convierte en nuestro rey cuando lo recibimos de una manera real y de corazón y realmente sincera. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Mas a todos los que le recibieron y le permiten entrar en forma triunfal a su vida, y le permiten entrar en su vida allí en Jerusalén, y le permite que sea a todos los que creen, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Qué resultado tan maravilloso. Extraordinario. Y creo que aprendemos lecciones bien lindas esta mañana de aquí de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 21. Se le pone la palabra entrada triunfal, pues realmente es como Casiodoro de Reina le coloca en la división, lo coloca como entrada triunfal, pero realmente me gusta más como lo dice en Mateo, que Cristo es presentado públicamente como el rey de Israel. Me encanta más así de esa manera. Fue presentado, pero no, la gente dijo, no quiero que sea mi rey, no quiero que sea mi Señor. Es un simple profeta, alguien que habla de Dios. Y el Señor tuvo que llorar por esa actitud. Y a pesar de estar llorando, entra al templo y les enseña de la gracia de Dios, pero emite un juicio a Jerusalén. 70 después de Cristo, Jerusalén es arrasada. Todo acto de rechazo de Dios tiene consecuencias. Escúcheme. Todo acto en el cual usted en forma individual rechaza a Dios tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Jerusalén desconoció la visitación del rey de Israel. Desconoció eso y hubo un acto consecuente a ese rechazo. Fueron llevados y destruidos en el año 70. Bueno, muy bien, pastor. Y entonces, ¿qué nos queda para el futuro? Quiero regalarles algo bien interesante. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Para terminar aquí en unir Mateo. En Apocalipsis capítulo 19, ¿saben ustedes ya a dónde voy? Nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Él vuelve. Y Él vuelve. El Señor vuelve en su segunda venida, pero en gloria. Y viene como rey. En su primera venida vino como rey, sí, acordémonos. Zacarías lo dice, aquí tu rey, hija de Sión, viene montado en un pollino hijo de asno. Él vino como rey humilde, pero ahora viene como rey en gloria. Esa es la diferencia. Vino como un rey en su primera venida, humilde, como siervo, pero ahora vendrá en su segunda venida en gloria, como rey. Señor vuelve. El rechazo del Señor en su primera venida no quedará impune, porque Él volverá a tomar lo que le corresponde. Y Él viene a sentarse en su trono de gloria y abrirá la escritura que Dios le da de la tierra y le abrirá los 7 sellos. Allí lo que entrega el Señor, el manuscrito de la herencia de la tierra, y el Señor viene a tomar posesión de lo suyo. Aquellos que le rechazaron y le dijeron, no entres a Jerusalén, no, no te recibimos, ¿quién es este? Ahora viene en gloria. Mire lo que dice, leámoslo porque es maravilloso.
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Bueno, la primera vez el Señor vino en un asno. Ahora viene en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y cuando vino, se llamaba él Cristo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos somos nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, 2 puntos. Cuando hay 2 puntos y letramos que esto es trascendental, importantísimo, póngale cuidado. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Él volverá como rey? Sí, señores, pero un rey en gloria. Ya viene un rey en gloria a reclamar lo que es de él. Vendrá el Señor. ¿Cómo lo sabemos con certeza? Vayan a Lucas, capítulo 21. Extraordinario. Mire lo que dice Lucas 21. Versículos 27 al 28. Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Sabe quién está hablando? El Señor Jesucristo. Y está hablando de la profecía que está en Apocalipsis capítulo en Apocalipsis capítulo 19. Mire, entonces verán al Hijo. Vamos desde el versículo 25 para que no se me pierda. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravío del mar y de las olas. Esto está exactamente en Apocalipsis cuando se abran las copas, ¿sí? De la ira de Dios, las copas. Y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo eso está escrito en Apocalipsis desde el capítulo más o menos 17 hasta el 20. Todo está ahí. Cuando se abran las trompetas, los sellos y las copas de la ira de Dios. Entonces, habla de toda esa conmoción, de todo ese castigo y juicio de Dios en la gran tribulación. ¿Y qué dice al final el versículo acá 27? Entonces, cuando haya pasado todo eso, nosotros no estaremos, la iglesia no estará. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Oh, amén, por eso. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo voy a volver. Sí, hoy me rechazaron, me sacaron, tuve que derramar lágrimas, el templo entré y estaban traficando allí, vendiendo, y tuve que limpiar el templo, y luego fui sacrificado, y la gente no reconoció mi venida, y no me reconoció como dijo Zacarías 9:9, me rechazaron, me dijeron que era un simple profeta, pero volveré. ¿Y cómo vuelve? Con poder y gran gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El menosprecio que sufrió el Señor será recompensado. Cuando entró como un rey humilde, volverá como un rey en gloria. Amén por eso. Y damos gracias al Señor por eso. El Señor vuelve. Lo que pasó hace 2000 años volverá a suceder, pero de otra manera, en otro escenario y de otra forma. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Cerremos esta mañana. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vayan conmigo aquí. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es la invitación? Bueno, el Señor Jesucristo es presentado como Rey humilde en su primera venida.
Será presentado como Rey de Gloria en la segunda venida, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida fue rechazado absolutamente por todo Jerusalén. En su segunda venida, toda lengua confesará que Él es el Señor. Y reconocerán que Él es Dios. Y verán sus vestiduras teñidas en sangre y aún sus marcas en sus manos, para mostrarles lo que sucedió hace más de 2000 años en nuestra era actual y en su momento será. Todo estaba profetizado, todos lo sabían, todo lo tenían solamente en letra muerta en su cabeza, pero nunca le dieron la bienvenida a Cristo a su corazón cuando entró a Jerusalén. Desconocieron su visitación. Hoy en día es lo mismo. La gente solo conoce a un Cristo histórico, al Cristo de la Semana Santa, al Cristo de las películas. Y saben que existió todo lo desde Belén hasta el día de la muerte y resurrección del Señor. Lo saben, pero no han tomado una decisión de que Cristo entre en su vida. Ese es el problema. Ese fue el problema de Jerusalén. Solo sabían letra muerta de memoria, pero nunca quisieron tener la soberanía y una relación perfecta con el Señor. ¿Qué nos invita Pablo en Filipenses? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor? Amarnos, buscarnos, perdonarnos y salvarnos. Y ese fue el sentir del Señor Jesucristo. Cuando Dios planeó la salvación, el Hijo dijo, Padre, yo voy, yo me ofrezco. Ese fue el sentir y la iniciativa del Señor Jesucristo. Yo voy, yo seré ese holocausto, yo seré ese sacrificio, yo seré ese cordero guardado, yo seré ese cordero pascual. Permíteme, yo voy. ¿Y qué nos está pidiendo Pablo aquí? Que tengamos ese mismo sentir. ¿Cuál? Dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está resumido perfectamente la Semana Santa. Pablo nos dice, tengamos ese mismo sentir del Señor Jesucristo. Dejemos las cosas que nos amarran a este mundo. Neguémonos a sí mismo, quitémonos ese orgullo y permitamos que Cristo viva en nosotros. Busquémosle con ansiedad, humillémonos ante Él y entremos en obediencia perfecta, así como lo hizo Él. Tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo. Es hora de tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es hora de tener ese mismo sentir cuando el Señor dijo, vamos a Jerusalén. Allí seré crucificado, pero entremos a Jerusalén, porque es necesario que me conozcan y vean que yo soy una realidad y que necesito verles y salvarles. A los suyos vino, ni los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Con este pensamiento, quiero que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 22 y tomaremos la cena del Señor esta mañana. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículos 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Todo esto era en conmemoración de lo que pasó en Éxodo capítulo 12, cuando Dios le da la orden a Moisés en capítulo 11 de Éxodo, recordar esta fiesta de la salida de Egipto, cuando existió la redención a través de la sangre de un cordero. La Pascua es una de las fechas más importantes dentro del pueblo judío, recordando su salida de Egipto y su liberación. Y presenta el paralelo como Cristo el Redentor también. Entonces era muy importante prepararla de esa manera. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa
donde entrare. Y decida el padre de la familia de esa casa, el maestro te dice dónde está el aposento en donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Pues el Señor dijo, hay un lugar especial, hoy tiene que ser especial, es un momento especial, vamos a celebrar la Pascua, a recordar la salida y que hubo un sacrificio, una muerte de un cordero que les protegió. Pero hoy ese cordero, ese Cristo Redentor soy yo. Y pocos horas después de esta cena, el Señor estaría ya ante Caifás, ya estaría ante Herodes, ante Poncio Pilatos y estaría ya en la muerte de cruz. Él lo sabía. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y fíjense que volveremos a tenerlo con el Señor en su gloria. Cuando Él venga en su segunda venida, en gloria, estaremos con Él en las bodas del Cordero. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, es necesario hacer o conmemorar la cena del Señor porque 1 Corintios 11:24 nos recuerda que es una ordenanza. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es un deber y es un privilegio. Escúchelo, es un deber y es un privilegio. Y damos gracias al Señor por eso. ¿Quiénes fueron invitados a ese momento? Bueno, solamente somos invitados a aquellos que hemos sido salvos por fe y hemos recibido a Cristo. Y mucho, Señor, entra a mi vida. Haz tu entrada triunfal a mi vida. Entra a mi vida. No derrames más lágrimas por mí. Yo vengo hoy y te recibo. Y te reconozco no como un profeta, no como algo histórico. Te reconozco como mi Rey, como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida. Y aquellos que hemos tomado esa decisión ya tenemos esa bendición de ser llamados, hechos hijos de Dios, porque a los suyos vivos y los suyos no les recibieron, pero si les recibe, hoy hace parte del privilegio de ser hijo de Dios y de poder compartir la cena. También nos invita a que seamos bautizados. Es una ordenanza. Inmediatamente de recibir a Cristo, hay una forma de identificarnos con Él en su bautismo. El bautismo es una representación de morir con el Señor y resucitar a una nueva vida en Cristo. Es una ordenanza también. Por lo tanto, si usted ya es salvo por fe y es bautizado por inmersión, ya tiene dos requisitos importantes. Pero el tercero está aquí en estos versículos. Dice el Señor, ¿cuánto he anhelado comer esta cena con vosotros? Se llama comunión. Se llama una relación perfecta con el Señor. El buscar cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Yo quiero tener esta intimidad con ustedes. Yo quiero tener este tiempo muy especial con ustedes. Y la cena del Señor es eso. Antes de que el Señor padeciera, dijo, yo quiero estar con ustedes en el momento más crucial de mi vida en este mundo y en el momento en que se va a definir la salvación del ser humano. Se llama comunión. Si usted está en perfecta comunión con el Señor, puede tomar la cena en el día de hoy. Y es mi invitación. Es un deber y es un privilegio. Es un deber porque cada creyente debe hacerlo en memoria del Señor. Y es un privilegio porque somos invitados cuando el Señor dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Reconocemos la obra del Señor a través de estos símbolos y estos elementos. La copa representa la sangre del Señor Jesucristo y el pan representa su cuerpo. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias damos, Señor. Hoy comienza un tiempo de reflexión para la humanidad cristiana. Un tiempo para nosotros de gran compromiso, de proclamar el Evangelio de una manera mucho más fuerte y certera. Señor, cuánto deseamos que muchos permitan que tú entres en forma triunfal a sus vidas. Rogamos por aquellos que no te conocen y aún preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Señor, queremos que te reconozcan como el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Queremos, Señor, que tú entres a sus vidas y sean transformadas. Rogamos por aquellos que aún no te conocen, que esta semana que comienza sea también una motivación nosotros como creyentes, el poder predicar el Evangelio, el poder entregar al Cristo resucitado, el decirles, este es el Rey de Reyes, que un día vendrá, vino como Rey humilde la primera vez, pero la segunda vendrá como Rey en gloria. Ese es el Cristo que debemos presentar. Señor, esta mañana damos gracias por la copa. Damos gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Tú diste gracias ese día. Y esta es la copa del nuevo pacto. Es la sangre, simboliza la sangre derramada en la cruz, la cual nos limpió, nos lavó de todo pecado. Gracias, Señor, porque tuviste ese sentir desde la eternidad de despojarte de tu trono de gloria, de dejar todo lo que te pertenecía, de humillarte en forma de hombre y de hacerte obediente hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor, porque hubo eso en tu corazón. Ese sentir me permitió ser salvo por gracia, sin merecerlo, sin tener ningún mérito. Gracias, Señor, por tu cuerpo, porque representa, Señor, al ser sacrificado, el pan de vida. Representa, Señor, la forma en que nos das vida en ti, Señor. Tú eres el pan de vida. Y gracias, Señor, esta mañana por recordar a través de estos símbolos de la copa, tu sangre que nos lava, limpia de todo pecado, y tu cuerpo, Señor, que nos alimenta y nos reconforta en los momentos más difíciles de la vida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Y que podamos reconocer, Señor, que tú vives en nuestras vidas, que tú eres ese Rey de nuestras vidas, y que todos los días levantemos palmas, extendamos nuestras capas, nuestros mantos ante ti, decirte, Señor, tú eres el Rey, tú lo mereces absolutamente todo. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te adoramos y te glorificamos de esta manera en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero esta mañana los sacerdotes de casa, voy a pedir a mi hijo y a quienes están allí, solitos, tomen la copa, por favor. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, y tomó el pan. Vamos a tomar la copa y el pan para que lo repartamos al mismo tiempo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Quiero que tomen el pan esta mañana, por favor, allí lo repartan en su casa, por favor, de una forma solemne, austera, con toda la honra del Señor, y reconozcamos en este símbolo del pan, podamos reconocer lo que el Señor mismo lo dijo. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ese fue el sacrificio, el holocausto. Este fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que haber un sacrificio, tenía que entregarse un cuerpo, y fue el Señor. Y fue entregado para nuestra salvación. Dice el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan esta mañana. Dice la Escritura, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley, los sacrificios que solamente cubrían el pecado. Ahora el nuevo pacto, en Cristo personificado, habla de quitar los pecados. Ya no los cubre, los quita. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura, o perdón de pecados. Gracias a Dios por su sangre preciosa que nos limpió, nos reconcilió con el Padre
nos justificó, nos lavó y nos hizo aceptos ante el amado. Y ahora nos ha hecho privilegio de ser llamados hijos de Dios. Espero que Cristo haga su entrada triunfal hoy a su vida. Espero que Cristo sea el Rey de su vida. Espero que Cristo esté en su vida y no tenga que llorar por usted. No tenga que buscarlo como la gallina busca los pollos, sino usted busque el abrigo del Altísimo y more bajo la sombra del Omnipotente. Busque que Jesús enseña su día cada día y usted esté sorprendido, anonadado de todo lo que el Señor le enseña. Permita que el Señor esté en su vida en una forma triunfal cada día. Permita que el Cristo resucitado, un día lo verá usted cara a cara, y el Cristo que un día entró en un pollino vendrá en un caballo blanco y será llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volverá en gloria. Y esa es nuestra esperanza viva de que el Señor vuelva. Y dice la Escritura, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomemos la copa. Amén por esta mañana. Amén por su palabra. Jesús, el Rey de mi vida. Jesús triunfa en mi vida. Despidámonos esta mañana con un himno que nos queda, por favor, para compartir. Dice la Escritura que Jesús, después de haber tomado la Pascua, cantaron el himno, un salmo, y luego salieron a esa fatídica noche terrible para el Señor, allí en el huerto de Getsemaní. Comenzaría la obra redentora más costosa que ha existido en el mundo, la obra de Dios para salvar a su creación por medio de su Hijo. Cantemos este himno y así estamos despedidos en esta mañana. Santiago. Amén. Perfecto. Ahí estamos, pastor. Sí, señor. Vamos a cantar un último himno para terminar toda la reflexión, todo el mensaje. Un himno muy bonito que es ya muy antiguo también, que se llama Sublime Gracia. La gracia que el Señor tuvo con nosotros fue grandísima e incomparable. Vamos a cantar este himno que lo va a interpretar nuestro hermano Alfonso Vega, mi papá, que ya está listo para interpretar este himno. Vamos a proyectar y también pues le vamos a dar la bienvenida a mi papá en esta mañana. Adelante, por favor. Ya estamos listos. Buenos días, hermano Alfonso. Bienvenido a este servicio, para este último himno. Amén, amén. Pastor, Dios les bendiga. Iglesia, el Señor los bendiga. Y vamos a interpretar este hermoso tema con este mensaje tan grande. Sublime gracia. Bueno, Amén. Irene, ¿lista? Empezamos, Irene. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas
ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Amén. Amén. Sublime gracia. Dios me salvó. Amén. Amén. Hermoso himno. Amén, pastor, iglesia. El Señor los bendiga en esta mañana. Que pasen un muy buen día de descanso. Y nos vemos en el transcurso de esta semana en las reuniones, los viernes y el próximo domingo, que será un tiempo muy especial en el que conmemoraremos todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Dios los bendiga y que pasen un excelente día. Iglesia, Hasta luego. Dios les Gracias, guarde, pastor. les bendiga, les anime. Y hoy ha entrado el Señor a sus vidas. Hoy el Señor siga en sus vidas reinando. Sublime gracia. Sublime